Bienvenidos. A lo largo de muchos años, Egipto ha fascinado generación tras generación a una innumerable legión de arqueólogos, estudiosos y público en general. Es este Egipto oculto, lleno de interrogantes y secretos por descubrir, el que vamos a analizar en el programa de hoy. Nuestra indagación nos lleva al misterio y a recrear el encanto del Egipto de los faraones. ¿Qué hay de cierto en la famosa maldición desatada tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón? ¿Realidad o leyenda? Extraordinarios expertos estarán con nosotros para desvelar los secretos mejor guardados de la tierra de los faraones. Antes, les adelanto ya el contenido de nuestro sumario. Recuperan los cadáveres de 21 personas en el accidente de tren de Chinchilla. Los bomberos no descartan que haya más víctimas. Código Rojo descubre los misterios y encantos del antiguo Egipto. La maldición de Tutankamón a debate por nuestros expertos. Repasamos el desmedido culto a la muerte, el secreto de la Gran Pirámide y la momificación de los faraones en la conocida Tierra de los Dioses. Pueden participar desde sus casas. Para ello deben llamar al 902-013536, línea abierta 24 horas cada día, comentar sus inquietudes o sugerir nuevos asuntos. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos a diario, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. En un instante nos adentramos en los misterios de Egipto. Antes vamos a conocer los últimos datos del trágico accidente de tren ocurrido ayer en Albacete. Nos los trae Manuel Ruiz. Repasada la última hora informativa, es tiempo de analizar los misterios que nos ocupan. Cuando Napoleón desembarcó en Egipto en 1798, además de soldados, llevaba consigo sabios y eruditos. De ahí nació una ciencia nueva, la egiptología. Durante el siglo XIX y XX, Europa y América se apasionaron por aquel país y las expediciones arqueológicas se multiplicaron. Una pasión creciente hasta nuestros días. A continuación, les ofrecemos un vibrante trabajo periodístico. Egipto, lugar de culto para millones de personas. Turistas, arqueólogos y estudiosos visitan el país año tras año. Es ese mismo Egipto oculto, lleno de interrogantes y secretos por descubrir, el que contiene una de las maldiciones más conocidas de la historia. Tutankamón era un joven faraón egipcio de la dinastía 18. Llegado la hora de su muerte, fue enterrado en una tumba rodeado de sus más preciados tesoros y gran cantidad de alimento del que disfrutaría en la otra vida. Pero Tutankamón nunca lució las joyas ocultas en su tumba. En 1922, Howard Carter halló la momia del faraón y sus tesoros intactos. Este fue el comienzo de la maldición. La muerte tocará con sus veloces alas al que moleste al faraón muerto. Es la sobrecogedora inscripción que supuestamente cobijaba la tumba de Tutankamón. La realidad o falsedad del mito forma parte de la historia. No es el único enigma que rodean a esta civilización. ¿Cuándo, cómo, por quién y para qué? Son algunas de las preguntas que asaltan la curiosidad de todos aquellos que han contemplado la Gran Pirámide. Las respuestas poco convincentes aumentan uno de los misterios mejor guardados del antiguo Egipto. Y por si fuera poco, Egipto ha dejado para las culturas posteriores sus momias. ¿Por qué la momificación del cadáver? La momificación está basada en la leyenda de Osiris. Set descuartiza su cuerpo para impedir su resurrección y es Isis quien reúne los trozos y recompone el cuerpo, lo venda y lo devuelve al hálito de la vida. Hoy son todavía muchos los enigmas que rodean esta maravillosa civilización. Junto a todo ello, poderoso y fuerte como los faraones, su origen siempre estuvo envuelto en misterios y leyendas. Mucho se ha escrito sobre los misterios de Egipto, la Gran Pirámide, la Esfinge, la momificación y la maldición de Tutankamón. Forman parte de una cultura milenaria. El cine, la televisión se han encargado de engordar leyendas con muchos puntos oscuros. Para aclararnos las dudas nos acompaña hoy Nacho Ares, licenciado en Historia Antigua, que ha dedicado su tiempo a la investigación y divulgación de los enigmas históricos que rodean al antiguo Egipto. Autor de libros como El Egipto Oculto, Egipto Insólito, El Valle de las Momias de Oro. Conoce a la perfección esta civilización. Nacho Ares, bienvenido. Además, ahora acaba de publicar, o tiene ya en las librerías,
este libro, El último hijo del sol, Tutankamón, publicado en Oberon. Un libro que le recomiendo vivamente. Nacho, ¿por qué causa tanta fascinación la cultura egipcia? Yo creo que una de las principales razones es porque de forma irremediable, aunque nosotros no lo veamos así, Egipto sigue vivo en nuestra civilización moderna. Hay que pensar que efectivamente nosotros hemos bebido de la cultura griega y de la cultura romana, pero nadie puede negar que estas dos culturas, la griega y la romana, al igual que otras culturas que se desarrollaron en la antigüedad en el Mediterráneo, bebieron todas de la misma fuente, que fue la cultura egipcia hace miles de años, y han servido únicamente de puente para que nosotros hayamos desplegado hoy en nuestro siglo XX-XXI muchos de aquellos detalles de la vida cotidiana que hoy siguen vivos en nuestra civilización. ¿Cómo hay que investigar los misterios de Egipto? Pues yo creo que de una forma apasionada. Una forma apasionada porque la civilización egipcia es, como decíamos ahora, una de las más fascinantes, precisamente por toda esa estética tan hermosa que alberga, la cantidad de películas que se han realizado a lo largo y ancho de la historia del cine, la cantidad de descubrimientos arqueológicos, sin lugar a dudas en la historia de la arqueología, quizás el más importante de todos es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y todo ello es una especie de elenco mágico y maravilloso que atrae a muchísimas personas y que curiosamente si nosotros hacemos un seguimiento de las vidas de algunos de los egiptólogos más importantes que a lo largo del siglo XIX y XX han dedicado su vida a la egiptología, nos encontraremos con casos como el de Mariette, Petrie, etcétera, que fueron capaces de sentirse tan fascinados por la egiptología que incluso abandonaron a sus familias en Europa atraídos por esa fascinación, como digo, que les reclamaba desde el Valle del Nilo. También nos acompaña hoy David Sentinella, periodista especializado en temas de misterio, redactor y coordinador de la revista Enigmas del Hombre y del Universo y redactor jefe del periódico Enigmas Express. Precisamente el sábado estará en la Feria del Libro, en la caseta 289, firmando ejemplares de su libro, El enigma de las momias. David Sentinella, bienvenido. Hola, bien Qué hallado. libro tan interesante, la búsqueda desesperada de la inmortalidad. Yo diría que un auténtico tratado sobre las momias. Dígame, ¿cuál es el misterio que más le llama a usted la atención de Egipto? De Egipto, bueno, yo creo que es tan difícil porque Egipto entero, el país, es todo un misterio. Levantas cualquier piedra y debajo de ella hay un misterio. Podría ser posiblemente mi gusto, pues el tema del misterio de las momias, Por ¿no? ejemplo, ¿la momia de Tutankamón es una momia perfecta, con una conservación excepcional? Bueno, desgraciadamente no. Desgraciadamente no, porque, y eso me imagino que ya lo iremos hablando más desglosadamente, pero los oficiantes que en su momento pues pusieron el cuerpo dentro del sarcófago, pues posiblemente utilizaron demasiados aceites, demasiado betún, que era el líquido, y estaba pues demasiado empapado. Pero la momia de Tutankamón no es tan solo importante por el cuerpo del faraón y el misterio que encierra su muerte, sino sobre todo por el descubrimiento de la tumba que supuso una tumba que fueron encontrados pues grandes tesoros. Aparte de Tutankamón, pues evidentemente pues también está dentro de Egipto pues el gran enigma que supone pues si Keops fue el que construyó la Gran Pirámide, o como hoy en día ya se la considera y no se la denomina la pirámide de Keops, sino sencillamente la Gran Pirámide, ¿no? Yo creo que posiblemente sean dos de los muchísimos grandes enigmas que encierra ese país del Nilo. Nacho Ares, ¿qué encontraron cuando descubrieron la tumba del faraón Tutankamón? Pues grandes sorpresas o cosas maravillosas, ¿no? Que es las palabras textuales que utilizó Howard Carter en aquel 4 de noviembre de 1922. Es, como decíamos antes, sin lugar a dudas, el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología, que no ha tenido paralelismos ni en Sudamérica con descubrimientos de tumbas mayas, ni siquiera con las tumbas reales de Ur en Mesopotamia, curiosamente en la misma década de los años 20 del siglo pasado. La cantidad ingente de tesoros, de muebles, que quizás es lo más importante desde el punto de vista de la investigación, es decir, no solamente nos encontramos ante una tumba en la que aparecieron esos grandísimos tesoros que todos
todos conocemos por películas, documentales, fotografías, ¿no? La máscara, el sarcófago, todo elementos hechos con oro macizo, ¿no? Sino también, en palabras de Howard Carter, quizás uno de las mayores virtudes de esta tumba es que por primera vez los egiptólogos se acercaban a muebles, a objetos de la vida cotidiana que solamente antes se tenía conciencia de ellos a través de las pinturas que habían dejado los propios egipcios en tumbas o en otros lugares, ¿no? Quizás ese es uno de los grandes valores de la tumba de Tutankamón, que desde el punto de vista histórico este personaje sirvió, fue una especie de horquilla en uno de los momentos más convulsos de la historia de Egipto, pero que quizás también, recordando un poco las palabras de Howard Carter, lo más destacado de su vida es que nació, reinó y murió, y fue enterrado con toda esa gloria. David Sentinella, desde el punto de vista de las momias, hay que ver el culto a la muerte, ¿no? La muerte está presente en todas las civilizaciones. ¿Cómo luchan contra ella los egipcios? Pues hay una cosa muy curiosa, porque todo el mundo piensa en líneas generales que cuando en Egipto se momificaba es que se rendía un gran culto alrededor de la muerte, e incluso hasta, digamos, que se amaba lo que había detrás de ella. Y en parte es así, pero no es que se amara la muerte, sino en el antiguo Egipto, lo que se tenía era un verdadero amor, una verdadera pasión por la vida, y por lo tanto intentaban alargarla hasta la eternidad. Es decir, que la muerte física, la separación de lo que podía ser el cuerpo físico, el kej, del resto de los elementos que constituían el ser, pues no fuera algo momentáneo, y que a lo largo después, cuando todas las partes de ese ser que componía el ser humano, ¿no? A diferencia de nuestra visión desde el punto de vista occidental, ¿no? Pues que nosotros podemos pensar pues, que existe un alma y un cuerpo físico. Los antiguos egipcios pensaban que no solo habían estos dos elementos, sino había muchos más, y que para que el hombre pudiera vivir eternamente, tenían que mantenerse unidos todos esos elementos. ¿Cómo? Pues evidentemente el que más problemas ofrecía era el cuerpo físico, porque es el que se destruye con mayor facilidad. Y por eso, a partir de ahí, pues cogieron, digamos, entre comillas, inventaron lo que podía ser el proceso de momificación, y hicieron todos los rituales necesarios a lo largo de todo el proceso de momificación para que el alma del faraón o del noble en concreto, pues a su regreso al cuerpo físico, pues lo encontrara en buen estado y pudiera vivir eternamente. Nacho Ares, ¿usted ha visto físicamente la momia de Tutankamón? No, la momia de Tutankamón es la única que se conserva en su tumba original, en este caso en la KV62, que es el Valle de los Reyes, muy cerquita del actual Luxor, en la orilla oeste, que es donde se conserva esta necrópolis del Imperio Nuevo. Y si bien es cierto que el resto de momias reales, muchas de ellas descubiertas en 1881 en un caché, en un escondite en la zona de Deir el-Bahri, muy cerquita también del Valle de los Reyes, fueron trasladadas ya en el siglo XIX al Museo del Cairo, donde hoy se conservan muchas de ellas, y 9, creo que en concreto 10, están en exposición en la famosa Sala de las Momias. La única que se conserva in situ y todavía dentro de su sarcófago original, tal y como fue descubierto por Howard Carter en 1922, hace poquito más de 80 años, es la momia de Tutankamón, como decía antes David. ¿Y los tesoros que fueron encontrados en esa tumba, usted sí los ha podido ver? Sí, los tesoros están absolutamente todos ellos en el Museo del Cairo, menos una cabeza de Hathor, una cabeza de una vaca sagrada que se conserva en el Museo de Luxor, que es... Vamos a seguir nuestra investigación enseguida con Nacho Ares. En unos minutos abordaremos la maldición de Tutankamón. Será después de la publicidad. Antes de continuar, un minuto para dar las gracias a un querido y admirado profesional de la comunicación, Javier Sardá, quien hacía el honor de presentarme con estas cariñosas palabras en su programa. Vamos a cambiar de tema totalmente. Vamos a dejarnos llevar por alguien que es enfático, que para mí es una característica esencial de alguien que se dedique a la comunicación, de alguien que es apasionado, que también lo es, y de alguien que además conoce perfectamente
el tema del que habla. Paco Pérez Avellán, bienvenido. Javier Sardá, muchas gracias por tus amables palabras y por tu excelente trabajo en Crónicas Marcianas. Gracias. Nos vamos ahora de nuevo a la redacción de Código Rojo. Manuela tiene todos los datos del estado actual de los heridos ayer en el accidente de tren. Adelante, compañero. Gracias, Manuela. Tutankamón era un joven faraón de la 18 dinastía. Llegada la hora de su muerte fue enterrado en una tumba rodeado de sus más preciados tesoros y gran cantidad de alimento del que disfrutaría en la otra vida. Pero Tutankamón nunca lució en vida las joyas enterradas en su tumba. En 1922, Howard Carter halló la momia del faraón y sus tesoros intactos. Este fue el comienzo de la maldición. 5 meses después del hallazgo, Lord Carnarvon, el promotor de la expedición, murió de neumonía. Su perro, que se encontraba en Inglaterra, también murió. La leyenda cuenta que 30 personas en total que tuvieron relación con el hallazgo perecieron en extrañas circunstancias. ¿Leyenda? ¿Mito? Nos acompaña Juan Jesús Vallejo, una de las firmas más autorizadas en enigmas de las civilizaciones antiguas. En su libro Los misterios del antiguo Egipto, este que ven ustedes aquí, que les recomiendo vivamente, hace un recorrido por el misterioso país de los faraones. Señor Vallejo, bienvenido. ¿Qué hay de cierto y qué de leyenda, en su opinión, en la maldición de Tutankamón? Hombre, lo que está claro es que maldición en su tiempo debió de haberla, ya que no había nada más sagrado que para los egipcios que el preservar esa otra vida que era en sí la muerte. O sea que es normal que un faraón, que un rey de la civilización más poderosa que hubo en la antigüedad, protegiera su tumba y su cuerpo con algún tipo de maldición. Respecto a qué hay de cierto, ¿no? Como dice usted, aquí de leyenda, aquí de realidad. Pues hombre, desde el punto de vista racional, es absurdo pensar que hace miles de años alguien hizo un conjuro y por eso puede morir mucha gente. Sin embargo, lo que sí es real es que gran cantidad de muertes en circunstancias extrañas se produjeron. Aunque en el guión apareciera que Carnarvon murió de neumonía, no se demostró ni mucho menos. Al parecer, un insecto le picó en la tumba, pero no están claras las... A la vez, su perra Susie muere en Inglaterra, justo además cuando se produce un apagón en el Cairo. Se suicida su hermano años más tarde, mueren los ayudantes, o sea, una serie de cosas que no, digamos, no puede explicar que el Aspergillus niger, que es lo que la ciencia oficial ha dicho, pues provocara esas muertes, obviamente. ¿Podríamos sintetizar la maldición en que todo el que profanase la tumba habría de morir por molestar el sueño del faraón? Todo aquel que profanase la tumba, o sea, que con una voluntad propia estuviera allí para profanar el sueño del faraón, porque hay una cosa muy curiosa: el policía de Scotland Yard que vigila la tumba durante meses durmiendo allí, el que tenía que haber muerto primero de todos por Aspergillus niger, nunca padeció enfermedad alguna. Inexplicable, cuando menos. ¿Es un tema abierto? ¿Faltan para usted cabos por atar? Pienso que es un tema apasionante y que todavía quedan vivos algunos de los que vivieron aquel episodio. La tumba de Tutankamón estaba intacta. Nadie había encontrado este lugar y no había sido, por lo tanto, saqueado. ¿Por qué saqueaban las tumbas? Hombre, las tumbas muy posiblemente eran saqueadas por los mismos funcionarios que se encargaban de guardarlas, tal y como luego se han demostrado muchas excavaciones posteriores. Y se saqueaban las tumbas por encima de todo porque estaban llenas de inmensas riquezas. Hay que pensar que Tutankamón fue un faraón menor, pero posiblemente tumbas como la de Ramsés II albergarían tesoros de una inmensidad prácticamente inimaginable. David Sentinella, ¿qué opinión tiene usted sobre la maldición del faraón? Pues evidentemente hay mucho de leyenda. Es normal también que cuando abrieron la puerta que separaba ese pasadizo de la primera cámara, pues esa cámara había permanecido cerrada durante miles de años, ¿no? Entonces el problema no es de extrañar que, por ejemplo, hubiese algún tipo, ya no de virus, sino algún microhongo, y que, bueno, pues tampoco, digamos, nuestro organismo no está preparado, puede estar preparado pues para algunos virus más normales, más de hoy en día, pero igual no tanto como para un virus de aquella época. Sí es cierto, como apuntaba Juan Jesús, pues que además en todos los faraones, sobre todo, por supuesto, por su importancia, pues que así como la magia y la religión siempre han ido unidas, en Egipto todavía mucho más. Entonces es normal que pues intentaran proteger
mediante esas medidas mágicas, mediante conjuros, mediante muchas cosas, me refiero pues a rituales que intentaran proteger esas tumbas. Que haya de... Yo no sé si algún día llegaremos a saber la verdad. Sí, es cierto que la ciencia, al menos hoy por hoy, pues intenta explicarlo, como ha dicho Juan Jesús, mediante ese hongo, el Aspergillus niger, pero yo creo que todavía falta mucho por saber. Y ya no solo es tan importante el tema de la leyenda, sino, y eso Nacho Ares pues es un gran experto, sino por qué murió y de la manera tan extraña que murió el joven faraón Tutankamón, porque en aquella época, bueno, él tenía 20 años, reinó apenas 10 años y además murió de una manera muy curiosa. ¿Por qué? Bueno, ahí hay Dicen que fue asesinado. Claro, esa es una de las teorías más fuertes que están, pero por un golpe en la nuca, porque además alrededor pues había una serie de configuraciones religiosas. Estamos hablando de que Tutankamón, digamos, su segunda parte del nombre ya lo está diciendo, el dios Amón. Hay que recordar que su antecesor era Akenatón. Entonces ahí hay una vuelta al culto del dios Amón. Y bueno, yo creo que Nacho a ese respecto nos podría hablar mucho más largo y tendido sobre el tema, porque ya le digo, es mucho más importante, yo creo, los motivos de la muerte y qué hubo alrededor para que aconteciera, que la posible leyenda, bueno, la posible maldición. Vamos a preguntarle a Nacho Ares, ¿usted cree que Tutankamón fue asesinado? Pues no tengo pruebas ni para demostrar una cosa ni otra. Pero se dice que su gran visir, por decirlo de alguna manera, su segundo de a bordo, en el reinado le quitó de en medio para ser él el faraón en su puesto. Es muy posible. Antes comentaba que la época histórica de Egipto que le tocó vivir a Tutankamón fue esa horquilla de tiempo entre lo que es el cambio de la época de Amarna, una época protagonizada por el culto religioso de Akenatón en favor de Atón, a recuperar la tradición milenaria del culto del dios Amón, ¿no? A volver otra vez al culto politeísta con otras divinidades, etc. Y es muy probable que una vez que Tutankamón hubiera hubiera desempeñado este papel, alguien de su entorno, el propio sacerdocio de Amón, etcétera, pues se le quitará de medio, ¿no? Volvamos a la maldición. ¿Para usted tienen explicación esas muertes presuntamente extrañas de los que encontraron la tumba? Hombre, yo siempre digo una cosa. En la apertura oficial en febrero de 1923 de lo que era la mortuoria de la KV62, la tumba de Tutankamón, de las casi 20 personas que había allí esa mañana, a las 11 de la mañana, prácticamente creo que fueron 12 o 13 murieron en situaciones, en un entorno, situaciones más o menos extrañas. También hay que decir que salvo Lord Carnarvon, que fue el mecenas, el que puso el dinero para la excavación, ningún miembro del equipo, ningún miembro directo del equipo murió en situaciones extrañas, ¿no? Al contrario de lo que se ha dicho. Luego podríamos entrar un poco más en lo que es la leyenda urbana, que es cierto que luego se ha generado a raíz de estas muertes indirectas relacionadas con la tumba de Tutankamón, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que participó directamente en la tumba, como Howard Carter, el descubridor, murió en 1939. En 1963 murió Alan Gardiner, el encargado de traducir los textos. Breasted, el americano, igual. Arthur C. Mace, efectivamente, murió relativamente poco después, pero también hay que reconocer que una persona que trabajaba con Carter por hacerle un favor, porque ella estaba muy enfermo cuando él ya se encontraba en Egipto. Pero usted tiene, por lo tanto, la mayoría de esas muertes explicación racional. Explicación racional a la gente del equipo de Carter, no a las muertes indirectas a las que ahora aludía, por ejemplo, la famosa historia del ayudante de Howard Carter que muere, se suicida, luego el coche, cuando le lleva al cementerio pillan a un niño, el padre cuando se entera se tira por la ventana. Es decir, hay una serie de detalles alrededor y hay una serie también de fenómenos paranormales, como la muerte de la perra de Susie Vamos a ahondar en todo eso que usted está apuntando unos instantes para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. Tenemos un código rojo.
Egipto tiene sin duda una de las historias más ligadas al misterio. No en vano es la que más interés ha despertado a nivel mundial a lo largo de siglos. Y hoy Código Rojo quiere hacerse eco. Pero antes nos trasladamos a la redacción para que volvemos. ¿Por qué? ¿Para qué? Son algunas de las preguntas que asaltan la curiosidad de todos los que han contemplado la Gran Pirámide. Las respuestas a veces son poco convincentes. Aumentan uno de los enigmas mejor guardados del antiguo Egipto. A pesar de los miles de libros escritos durante muchos años, a pesar de las horas de estudio de científicos, filósofos, de egiptólogos, existen demasiadas cuestiones sin resolver. Cuando se habla, por ejemplo, de la Gran Pirámide. David Sentinella, ¿qué reflexión debemos hacer cuando hablamos de ella, cuando hablamos de la Gran Pirámide? Hombre, yo recuerdo cuando era pequeño que en los libros de texto en el colegio pues me enseñaban que la pirámide fue construida mediante unas rampas y a medida que la pirámide iba subiendo, pues las rampas iban siendo, digamos, mayores. Pero luego cuando uno visita Egipto y cuando toma conciencia de la envergadura que tiene ese, llamémosle, monumento, pues resulta y se da cuenta de que la construcción... Una de las 7 maravillas del mundo. Exactamente, pero la construcción de hacer rampas para construir la pirámide todavía sería una obra más magna, más grandiosa todavía. Entonces, hoy en día, vamos... es inexplicable cómo lograron construir esto. Y la cantidad de bloques que tiene, la diferente densidad que tienen, por ejemplo, los bloques, lo cual correspondería que es traída de diferentes canteras, y tampoco hay tantas canteras en Egipto como para que 10, 20, 40, 50 bloques tengan densidad diferente, incluso dentro del mismo bloque, ¿no? También es curioso que en alguno de los casos pues se ha partido alguno de los pedazos de roca, se ha analizado y resulta que se han encontrado cabellos humanos. ¿Cómo es posible, no? O sea, encierran demasiadas incógnitas. Y luego, por supuesto, la Cámara del Rey, ¿no? Con un sarcófago allí, vacío, por supuesto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué función real era la de la Gran Pirámide? Porque además cabe recordar que de las 118 o 119 pirámides encontradas en Egipto, pues en ni una sola, pues se ha encontrado una momia. Por lo tanto, por mucho que se diga que eran tumbas, no son tumbas de faraones. ¿Por qué se construyó? Y en especial la Gran Pirámide, la conocida como Pirámide de Keops, ¿no? Que además es, yo creo que tiene muestras clarísimas de que es diferente a las otras. Ahí está el gran enigma. Juan Jesús Vallejo, vamos a volver un momento atrás, porque me gustaría que usted me contestara la pregunta de por qué nace la leyenda de Tutankamón. ¿Por qué nace la leyenda de Tutankamón? Desde mi punto de vista, por dos cosas. En primer lugar, y sobre todo porque fue un descubrimiento arqueológico que se sigue a nivel mundial en la prensa y en medios, por el grandísimo tesoro que se encuentra allí. Aquello fascina a toda la humanidad. O sea, el oro. El oro le gusta a cualquier ser humano de este planeta. O sea, el oro. Una máscara de oro macizo. No eso, sino que cuando se abre la segunda parte de la tumba y está Carter rompiendo aquella pared, él lo que piensa que tiene delante no es un sarcófago gigantesco, sino que lo que piensa que tiene delante es una pared de oro. Imagínese usted cómo estaba toda la gente, toda la prensa, todos los medios, todas las personas que pudieron entrar en la parte de atrás viendo aquello. O sea, no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Ese fue el pilar de donde viene la leyenda de Tutankamón. Y la otra parte fue el misterio de todas las muertes que rodean a las personas que están implicadas en ese descubrimiento. Que para usted no tienen explicación siempre. No, ni mucho menos. Para mí hay algunas claramente inexplicables. Es que, vamos a ver, ese efecto dominó que se provocan las personas que están alrededor de la tumba, donde, como le decía antes, o sea, vale, el Aspergillus niger puede explicar algunas de ellas, pero en ningún caso pues un suicidio, un accidente de tráfico. Bueno, le voy a dar un dato más. El famoso canario de Howard Carter. Sí, que estaba dentro de la jaula cuando se lo come, al parecer, una cobra. De una forma muy extraña consigue entrar. Que es un dato más, un punto más, hombre, de lo misterioso en lo que queda todo, ¿no? Le comento además un dato que pienso que puede ser muy interesante, y es que la muerte de Carnarvon se produce cuando hay un apagón en el Cairo, que todavía no queda clara cuál es la causa de ese apagón. Muere, y a la vez su perra Susi no solamente muere en Inglaterra, sino que los aullidos y los gritos de dolor que da
por lo visto, pues escandalizan prácticamente todo el vecindario. Dígame, Eso- ¿usted cree que hay más intereses comerciales que otra cosa en la llamada maldición de Tutankamón? Hombre, sí es cierto que no hay que negar que fue luego base incluso de obras de teatro, aunque le digo una cosa, el guionista de aquella famosa obra de teatro murió también en circunstancias extrañas, con lo cual no deja de ser curioso, incluso los primeros que intentaran sacar rendimiento económico de aquella... Asusta un poco, realmente. Fue curioso. Muchas muertes. Muchas, y para mí algunas de ellas todavía inexplicables. Nacho Ares, desde el punto de vista de la razón, ¿cómo es posible que se haya podido hacer una construcción como la Gran Pirámide? ¿Usted cómo lo explicaría? Pues no lo sabemos. Antes David nos comentaba sobre las Transcurridos teorías. todos estos años todavía no sabemos. Todavía no, y a mí siempre que me hacen esa pregunta siempre contesto con lo mismo. O sea, yo puedo decir cómo no se ha construido la Gran Pirámide, porque también hay que tener en cuenta que efectivamente en Egipto hay casi 120 pirámides, no todas tienen la magnitud de la Gran Pirámide de la meseta de Giza, con 230 metros de lado y casi 147 de altura, más o menos la misma altura que hoy tiene en Madrid Torre Picasso. Y que, lógicamente, la Gran Pirámide reúne en sí misma lo que yo también he denominado en ocasiones una especie de gran enigma multimedia, ¿no? Porque no solamente plantea el problema de la construcción, él plantea el problema del trabajo de la piedra, plantea el problema de la administración de toda de la mano de obra que se tendría que necesitar para la ejecución de la construcción del monumento, y plantea sobre todo otro de los grandes enigmas históricos relacionados con este monumento que en los últimos años tiene más boga, ¿no? Que es la orientación astronómica que tiene este monumento, una orientación muy precisa que es realmente sorprendente, quizá más sorprendente que el propio sistema de construcción de este monumento, cómo pudieron hace 5.000 años orientarla norte-sur con una precisión tan exacta. Para usted, ¿quién cree que la construyó? Yo creo que es una construcción faraónica, es decir, sin lugar a dudas es una obra egipcia, no solamente por el concepto, la forma, y además los propios textos egipcios hablan de este tipo de monumentos meru, en plural, como tumbas, ¿no? Antes decía David que de las casi 120 pirámides en ninguna de ellas se han encontrado restos humanos. Hace apenas 4 años en Abusir, una expedición checa ha encontrado la tumba intacta de Raneferep y dentro estaban los restos humanos de este faraón. Pero no solamente tenemos textos que relacionan las pirámides con tumbas, sino que también desde el punto de vista estadístico, si de los millones, y no estoy exagerando, millones de tumbas de hipogeos, tumbas excavadas en la roca, que hay en Egipto, apenas se cuentan con los dedos de una mano, entre ellas las de Tutankamón, las tumbas que han aparecido intactas, ¿qué podemos esperar de apenas 100 tumbas, 100 pirámides, que a lo largo de los más de 3.000 años de historia han tenido tiempo y de sobra para poder ser saqueada, ¿no? Sin lugar a dudas, la Gran Pirámide sigue siendo ese paradigma del misterio de la civilización egipcia, ya incluso, como comentábamos antes, desde que Aristóbulos en el siglo IV a.C. la incluyera como una de las maravillas de la antigüedad, ¿no? David Sentinella, hay un dicho que dice: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. ¿Qué le sugiere? Pues que con toda probabilidad todos nosotros nos iremos, nuestra civilización tal cual ahora la conocemos algún día desaparecerá, y al paso que vamos desgraciadamente pronto, pero las pirámides continuarán ahí. Don Juan Jesús Vallejo, en su libro Los secretos del antiguo Egipto, este que tengo aquí, hace una reflexión muy interesante. Dice: si lo posible existe, está en Egipto. ¿La Gran Pirámide es la mejor prueba de esto? Si lo imposible existe, está en Egipto, sí. Creo que la Gran Pirámide es una gran prueba de ello, no una pequeña prueba. Creo que nada más que hace falta ponerse delante de ella, aparte de los datos científicos tal y como decía Nacho. Fíjese usted hasta qué punto es misteriosa y enigmática la Gran Pirámide, sorprendente e impredecible, que hay muchas compañías aéreas que prohíben a sus aviones que vuelen por encima de ella, porque en esos momentos la navegación del avión no funciona bien. Nadie ha sabido explicar esa anomalía y sin embargo es real. Entonces, si lo imposible existe, está en Egipto, como digo en mi libro. ¿De dónde cree usted que puede proceder el conocimiento suficiente para construir un monumento de estas características, una de las 7 maravillas del mundo? Pues pienso que los egipcios lo dejaron escrito en sus textos. Ellos hablan de la Mentá, del país de los antepasados.
de ahí llegaron unos conocimientos que... ¿Usted cree que forma parte de una civilización desaparecida, que tenía esos conocimientos, esa capacidad técnica y...? Sí, pero si yo lo pienso, señor Avellán, no es por algo subjetivo, sino porque, por ejemplo, hay datos y hay pruebas científicas que se han hecho, por ejemplo, en la Esfinge de Gizeh, en concreto además por un geólogo de la Universidad de Boston, que demostraron que la erosión geológica que tiene detrás de la Esfinge demostraba, como le digo, de una forma rigurosa, que esta talla tenía por lo menos 8.000 años de antigüedad. Y esos datos son tan científicos como otros que nos indican otras cosas. Eso es una realidad que está ahí. Entonces, que pienso que es tan válida como la que aparece en los libros de texto y que hay que seguir investigando. David Sentinella, muy rápidamente, ¿usted cree que encierra un oscuro secreto? Sí, por supuesto. Para empezar, el de la construcción. De, como apuntaba Juan Jesús, cuándo se construyó, la fecha de la construcción. Y eso yo creo que además Vamos a indagar principal. en eso, don David, enseguida. Si quieren conocer los misterios de Egipto, sigan con nosotros después de los consejos publicitarios. Les propongo... Tenemos un código rojo. Seguimos indagando sobre los misterios de Egipto. A continuación vamos a conocer todos los secretos de las momias. Antes hacemos una última conexión. Muchas gracias, Manuela. Les recuerdo que pueden participar en nuestro programa llamando a nuestra línea de participación 902-013536, abierta las 24 horas del día, o pueden enviar un mensaje con sus opiniones al 5506. Al margen de las pirámides y de la maldición de Tutankamón, una de las cosas más llamativas del antiguo Egipto para las culturas posteriores son sus momias, muy relacionadas con un desmedido oculto a la muerte, al más allá. La religión no impide el placer y la diversión. Las tumbas de los reyes nos hablan de su poder, de su victoria, de su culto a los dioses. David Sentinella, qué interesante el proceso de momificación y aparición de las momias, ¿verdad? Indiscutiblemente. Sobre todo, bueno, en el antiguo Egipto, porque efectuaban un ritual sumamente complejo. Y ya no estoy hablando del que se realizaba físicamente, es decir, en principio, por ejemplo, y lo voy a sintetizar, se extraía el cerebro por las fosas nasales, luego posteriormente se hacía una incisión en el costado del cuerpo para extraer las vísceras, sobre todo, bueno, 4 elementos primordiales que iban a ser colocados en los vasos cánopes, en los vasos cánopes, que cada uno de ellos, la cabeza era uno de los hijos de Horus, y esas eran menos el corazón, pero se ponían el intestino, los pulmones, el hígado y el estómago. Posteriormente, bueno, se realizaban un saneamiento del cuerpo y se colocaba en natrón. Natrón es digamos, un conjunto de sales y se mantenían durante 70 días en natrón. Este es el procedimiento que el historiador Heródoto pues nos narra en su trabajo, en el libro Historia. Pero como decía, ya no solo es tan importante ese trabajo que hacían físico, sino es que tras cada movimiento que hacían con la momia, a la colocación de las vendas, la extracción del cerebro, la colocación de los amuletos, etcétera, etcétera, cada uno iba acompañado de un ceremonial y cada uno llevaba un rito respectivo que hacían que todo el procedimiento fuera largo, pero sumamente interesante. Vamos a volver durante un momento a la Gran Pirámide. Decía usted que en efecto hay un mensaje oculto en su interior. Bueno, tanto como un mensaje oculto que, bueno, no tengo los suficientes juicios de valor como para poder ni asegurarlo ni negarlo, pero sí que yo creo que la gran incógnita que nos muestra la Gran Pirámide es en qué año se construyó.
Es decir, tal como antes apuntaba Juan Jesús, el problema está en que, bueno, en las dataciones que se están haciendo, por ejemplo, con la Esfinge, pues están dando un periodo pues anterior a lo que podría ser a la época predinástica. Posiblemente en la Gran Pirámide sucediera eso. El gran problema es quién la construyó, cómo la construyó y sobre todo para qué. ¿Y qué puede encontrar en su interior? En el interior de una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, el viajero pues, que la visite. El viajero encontrará una serie de canales, uno va a la cámara, al menos lo que el viajero puede acceder principalmente, pues hay un canal descendente que nos llevará a la cámara del caos, que está por debajo del nivel de tierra, luego posteriormente está ascendiendo, está la cámara de la reina y la cámara del rey. Por encima de la cámara del rey pues existen 5 cámaras de descarga, en la cual en una de ellas es donde se encontró el cartucho que ponía Keops, que fue a raíz de eso que se le atribuyó esa pirámide que pertenecía a Keops. Y luego, todo esto rodeado de una gran grandiosidad, uno se siente impresionado, elevado, claro, vibraciones es que especiales. Estamos hablando de que nos encontramos, no sé, creo que son 2 millones de bloques de piedra, pues desde 2 toneladas y algunos pesan pues hasta 20 toneladas o incluso más. Entonces, cuando uno está en el interior, pensar todo lo que tiene encima, eso solo la sensación física. E indiscutiblemente cuando uno está allí, y sobre todo tanto en la cámara del caos como en la cámara del rey, pues uno siente algo especial. Pensarlo ya produce verdadero vértigo. Nacho Ares, vamos a volver al tema de las momias. ¿Usted cree que esto es otra manera de buscar la inmortalidad? Sin lugar a dudas. Como decía al principio David, una de las cosas que más amaban los egipcios era la muerte. Nosotros tenemos esa idea de la cultura egipcia embadurnada en una serie de elementos necrofílicos, pues eso, las momias. También es cierto porque el 99% del legado que nosotros conservamos de esta civilización es a través de lo que nos han dejado en sus tumbas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, si nosotros leemos ese contenido arqueológico que nos han dejado en las tumbas, pues nos encontramos con que efectivamente ellos amaban la vida. Y en ese deseo de prolongar la vida después de la muerte era precisamente la aparición de la momificación, uno de los grandes descubrimientos que hicieron los egipcios ya en las primeras dinastías, hacia el 3000 a.C., era que la descomposición del cuerpo se debía a la humedad de las vísceras que había en su interior. Y en el momento que que los antiguos sacerdotes eliminaban estas vísceras, era muchísimo más fácil conseguir la desecación del cadáver, que ya antaño se conseguía de forma natural, simplemente envolviendo el cadáver en una piel de animal y enterrándola en el desierto, ¿no? Ese es el origen primigenio de lo que es la momificación, y a partir de ahí la técnica se desarrolló hasta unos límites insospechados. Y por ejemplo en el Museo del Cairo se conservan algunas de las momias mejor conservadas, valga la redundancia, de todo el planeta, ¿no? Por ejemplo la de Ramsés II, la de Seti I, su padre, momias que parecen que pertenecen a personas que han fallecido hace apenas un par de días. Me gusta acompañar a un viaje de nuevo a la Gran Pirámide, porque hay algo que no me gustaría que quedara sin explicar. El último enigma de la Gran Pirámide saltó en 1993, cuando un pequeño robot, diseñado para explorar un pasadizo de 20 por 20, atraviesa todo el monumento, al parecer, descubre una puerta con pomos de cobre, derretidos por el tiempo, que parecía impedir el paso a una cámara secreta. Esa puerta no se abre. ¿Usted cree que permanece cerrada porque cierra ese misterio del que antes hablábamos? En parte sí y en parte no. Es decir, todo lo que existe alrededor de la Gran Pirámide siempre ha causado pues muchísima expectación, ¿no? Incluso hasta casi tuvo que pasar una década hasta que National Geographic, en este caso una empresa privada, con el respaldo lógico del Servicio de Antigüedades de Egipto, pues se decidiera a llevar a cabo una investigación para ver qué había detrás de esa puerta, ¿no? Cuando el año pasado, el 17 de septiembre, en un programa emitido en directo para un montón de canales de todo el planeta, pues un robot similar al utilizado en la primera ocasión, el Pyramid Rover, ascendió los 65 metros de uno de los canales que partía del lado sur de la Cámara de la Reina, en pleno corazón de la Gran Pirámide. Se llaman canales y es una especie de pasillo
castillos. Sí, o- en definitiva no se sabe lo que son, es porque sobre todo no tiene paralelismos en ningún monumento egipcio. Es decir, pensemos que es una cámara prismática de la que salen de ambas paredes norte y sur los dos pequeños canales que usted ha descrito perfectamente, 20 por 20 centímetros, y que posiblemente tuvieron algún significado simbólico, etcétera, pues sobre todo leyendo también un poco los textos de los antiguos egipcios, pensado quizás en un viaje del alma hacia las estrellas, ¿no? Leyendo un poco los textos de las pirámides. Pero sobre todo todavía quedan muchísimos interrogantes en la Gran Pirámide, sobre todo en lo que pueda haber detrás de esa segunda puerta que fue descubierta en septiembre que está del año pendiente pasado. de ser abierta. A lo Otro largo de de los este año, misterios. a lo largo de este año hay un proyecto nuevo para intentar conocer qué hay detrás de esa nueva puerta, que seguramente dé acceso, si no a otra tercera puerta del mismo tamaño, seguramente a una cámara de reducidas dimensiones, porque hay que pensar que esa habitación ya pega casi con lo que es la pared exterior de la pirámide, y que fue utilizada también de forma ritual, a modo de cenotafio, por los antiguos egipcios para una ceremonia, un simbolismo que hoy nos es desconocido totalmente. Don Juan Jesús Vallejo, ¿por qué tanto culto a la muerte? Porque es que los egipcios, precisamente, aunque le parezca a usted una perogrullada, no creían en la muerte, sino que veían que la muerte era un paso más en la vida. De ahí la importancia a la hora de morir, el que el cadáver estuviera rodeado de toda una serie de ceremonias mágicas. Entonces, tal y como decían mis contertulios hace un segundo, hay una conjunción de dos elementos. Uno es el físico, y es que realmente los egipcios llegaron a un nivel en la momificación a los que prácticamente ninguna otra cultura del mundo ha llegado. Y de otra parte, una historia mágica que se desenvuelve en torno al cadáver, que a mí me parece fascinante, ¿no? Imagínese usted aquel cuerpo inerte encima de la mesa, a la vez que se le va embadurnando, se le envuelve en 300 vendas de lino, cada una de ellas con una inscripción distinta, por ejemplo la que se le ponían las mejillas se conocían con el nombre de armajos. Y recuerdo cuando estuve haciendo mi libro y me estuve documentando que me pareció preciosa la frase que decía el sacerdote, la última frase después de todos los conjuros, cuando ya cerraba lo que era todo el vendaje de la momia, que si mal no recuerdo era algo así como que su ojo vea, que su boca hable y que su lengua pronuncie hermosas palabras en la morada del cielo inferior. David Sentinella, Juan Jesús Vallejo, Nacho Ares, muchas gracias. Les espero cada día en Código Rojo.